erigirse en intermediarios culturales, puede asociarse a la consolidación en las artes visuales de la figura del curador, como un macroarticulador de discurso, como un arquitecto, para recurrir a una metáfora masónica, que da coherencia, dirección y sentido al trabajo de esos albañiles que serían los artistas. Cristina Rivera Garza, en su ensayo Contra la ficción, sobre el monumental proyecto autoficcional del novelista noruego Karl Ove Knausgård, observa, cito, la literatura, al menos la literatura como artefacto cultural de la burguesía del XVIII, enfrenta con las tecnologías del XXI uno de sus retos más fuertes y vívidos. La novela autobiográfica de 3.500 páginas de título hitleriano, Mi lucha, Min Kamp en el noruego original, de Knausgård, lleva a su expresión más radical el género de la autoficción, textos narrativos que se presentan como ficticios, pero cuyo narrador y protagonista ostentan el mismo nombre que el autor. Según el crítico español Manuel Alberca, estos textos híbridos generan un pacto ambiguo con el lector, ya que se equilibran en esa ambivalencia, trabajan sobre un material biográfico, pero al mismo tiempo ponen en duda su propia capacidad para configurar objetivamente el yo. Ese pacto no corresponde a la suspensión de la incredulidad de Coleridge. César Aira ha llamado la atención sobre la uniformidad de ciertas producciones literarias emergentes, en el sentido, ahora sí, de autores y autoras que arrancan sus trayectorias, todas en un registro autobiográfico, basadas de manera más bien mimética en vidas que a Aira le parecen lisa y llanamente poco interesantes. Diamel Eltit, por su parte, augura que la moda de lo autobiográfico, que asocia al individualismo a ultranza impuesto por el modelo neoliberal y que acaso converge también con la morbosa explotación comercial de la intimidad en la telerrealidad, el exhibicionismo en las redes sociales e incluso el género de la autoayuda. Esa moda del autobiográfico, sugiere Eltit, va a pasar. Le llama la atención que después de las propuestas que pusieron en duda la integridad y coherencia del yo a partir del modernismo europeo, nos encontramos ante lo que ella llama un yo garantizado, libre de fisuras. Es probable que éste haya alcanzado su momento más álgido antes del derrumbe frente a la irrupción en múltiples focos de reivindicaciones sociales que se plantean no ya desde el yo, sino desde lo colectivo. El filósofo pragmático Richard Rorty, padre del giro lingüístico, postuló un proceso histórico de asimilación de modalidades de conocimiento. En algún momento, sostiene Rorty, la filosofía absorbió a la religión cuya hegemonía había puesto en jaque, releyendo los textos religiosos como si hubieran sido una variante de la filosofía. Más tarde, la literatura leyó a la religión y a la filosofía como discursos literarios. ¿Es posible que la literatura y la religión y la filosofía estén siendo fagocitados por una forma de discurso emergente que aún no acabamos de vislumbrar, devoradas por el hambre de realidad? El desmoronamiento de los cánones ha significado que el valor de las escrituras ya no se basa en la autoridad cognitiva del narrador y, en último término, del escritor o escritora que lo ensambla, sino en la autenticidad. Más que el cómo, se ha vuelto cada vez más estratégico el lugar desde donde se enuncia. Más que la complejidad cognitiva, importa el correlato con una experiencia vivida, ya sea personal o colectiva, lo que en América Latina está además amarrado, y lo ha estado desde casi siempre, al problema de la identidad proyectada, el fantasma del exotismo. La identidad personal fue un problema central en la novela, marcada por la inquietud frente a su posible desdoblamiento. Antes de la novela, en Shakespeare, el yo aparece como una máscara, algo que se presenta y se representa potencialmente múltiple. Los modernistas europeos lo erosionaron desde las técnicas literarias. El paso a la política de la identidad, en cambio, parece haber contribuido a robustecerlo. La noción de canon
estuvo ya en sus orígenes bíblicos asociada al problema de la autoridad. ¿Quién tenía el derecho a narrar? Y esa autoridad tuvo bases frágiles y fue, por lo tanto, ansiosa. Para los textos que conforman el llamado canon literario, esa autoridad es autosustentada y evidente, se justifica a sí misma y opera por un principio de consenso o masa crítica. El paso de ese canon al dialoguismo, tomando el léxico de Bakhtin, el afán, según la célebre sentencia de Gayatri Spivak, de ya no hablar por el otro, sino con el otro, implica una concepción de la identidad como pertenencia a un grupo con reivindicaciones necesariamente políticas. La literatura, en su fase postautónoma, debe estar respaldada por un sustrato biográfico o histórico. La primacía del registro biográfico puede ser vista como parte de una oscilación pendular, un punto en la trayectoria que va desde las escrituras anónimas medievales a la primacía incontrarrestada del autor y su vasta interioridad para el romanticismo, y de allí al énfasis en el texto de la nueva crítica norteamericana y la declaración postestructuralista de la muerte del autor, a la preocupación por los horizontes de expectativas culturales de la teoría de la recepción, que tuviera su precursor en Pierre Menard. El acento en los lectores infábula. El énfasis se sitúa otra vez en el autor, ahora en su, comillas, realidad. El imperio de la autenticidad convoca y valida el discurso autoetnográfico, cuyas loas canta David Shields, al que, como ejercicio, se pueden aplicar criterios relevantes a lo etnográfico a secas. En particular, los conceptos de emic y etic, acuñados por el lingüista Kenneth Pike y adoptados por la antropología social y en particular por el materialismo cultural. La distinción entre emic y etic alude a dos tipos de descripción de los hechos sociales. Emic corresponde al punto de vista del nativo y etic al del extranjero, el etnógrafo en un sentido tradicional. Avances recientes en ciencia cognitiva, neurociencia, genética del comportamiento y psicología evolutiva, entre otras disciplinas, han reivindicado, reaccionando contra la hegemonía del constructivismo en el siglo pasado, acaso también de manera pendular, la perspectiva ética. Lo mismo vale para la llamada Big History, la tendencia a abordar historiográficamente grandes ciclos de tiempo, o el popular ensayo del geógrafo Jared Diamond, que me parece estuvo por estos lares. Armas, Gérmenes y Acero, que ofrece una gran narrativa plausible sobre las diferencias entre distintas culturas, más o menos en línea con el materialismo cultural, sin recurrir a características raciales inherentes. Una macronarrativa que, más allá de su exactitud, necesariamente desborda las posibilidades de los relatos y mitologías locales en su registro emic. ¿Es posible entonces que entre la autenticidad y el afán de comprenderse se entable una relación de suma cero que deba saldarse mediante mutuas concesiones? En literatura, el salto entre diferentes niveles de abstracción o tipos lógicos en el léxico filosófico abre los horizontes de la ironía y de la paradoja. A propósito de la teoría de los tipos lógicos, de la que se valieron Russell y Whitehead para, entre comillas, resolver el problema de las clases de clases, y que parodió Borges en el idioma analítico de John Wilkins en su alusión en la tipología de animales contenida en una enciclopedia china apócrifa a aquellos, comillas, incluidos en esta clasificación. Iris Murdoch conjeturó que esa paradoja se refería a la imposibilidad de conocerse a sí mismo utilizando el propio aparato cognitivo. La opacidad psicológica fundamental que las convenciones de la ficción canónica ofrecían la ilusión de traspasar mediante narradores omniscientes, entre otros recursos, no se disuelve por completo en las escrituras del yo. No sugiero que el registro autobiográfico excluya la posibilidad de la ironía, pero sin duda la limita. ¿Acaso no sea casualidad que el escritor más irónico del canon, Shakespeare, sea también por lejos el menos autobiográfico?
Tiendo a asociar esto con la noción en el mundo islámico